Principios para vivir bien con Eliseo Tintaya. Amigo, amiga, es un grato estar una vez más en este canal. No te olvides a suscribirte a nuestro canal. Luego hacer like, me gusta, ¿verdad? Y hacer un comentario. Eso es muy importante para que estos conocimientos y enseñanzas puedan difundirse más allá. Por otro lado, si tienes alguna pregunta, envíanos al correo electrónico email a eliseotintaya@gmail.com. Si no es por otro lado, por WhatsApp, 591 es el código del país Bolivia, al 735-22-831. Es un gusto para nosotros siempre compartir la preciosa palabra de Dios. Hoy vamos a compartir las dispensaciones en la escatología bíblica con ustedes. Siempre será un gusto ir. De repente tiene usted alguna duda, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo, verdad? ¿Sí? Y todos los grupos, civilizaciones siempre han tenido esta pregunta de decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos surgido? ¿Y cuál será nuestro destino, nuestro final como seres humanos? ¿Va? Aquí podemos ver lo que es la escatología de la cultura incaica. El periódico Perú 21 dice: el fin del mundo inca ya está cerca. Antiguas profecías dan cuenta del inminente final del mundo que conocemos y que será reemplazado por otro en el que reine la armonía. Los incas creían que los seres humanos surgen de la piedra. Mama Ocllo y Manco Cápac aparecieron para construir la cultura incaica. La cultura incaica era sumamente, ¿no?, una cultura sanguinaria, conquistador, en permanentes guerras, estaban en ese proceso de expansión, y ustedes saben la historia de que los españoles llegaron y lo han detenido, lo han destruido, ¿no? Ellos adoraban al dios Sol y decían que Huiracocha es el que gobierna en todo el universo, y estos algún momento se va a acabarse el universo, decían ellos. Por otro lado, el último inca es Atahualpa. Escribe Garcilaso de la Vega: la profecía de los sabios, ¿verdad?, decían: gente barbuda, ambiciosa con sus espadas, surcan mares para iniciar una nueva era. Vendrá el Pachacutic, hijo de Huiracocha, para salvar a la humanidad. Es la esperanza del mundo quechua y el mundo aymara que actualmente estamos en Latinoamérica. Pero también los aztecas tenían una percepción acerca del fin del mundo, del origen y de lo que es el proceso de la vida misma. Los hombres vienen de los tres espacios: cielo, tierra, inframundo, que significa debajo de la tierra. El que viene es un dios Ometecuhtli, bueno, es un poco difícil de pronunciar, supremo, que ha creado el Tanacuticutli. Y Tunacacihuatl. A estos dio orden de poblar el mundo. Luego estos crearon los lagos, animales y toda la vegetación. Son 5 divinidades en 5 eras. Luego en cada época ellos han sido destruidos y una y otra vez. Hoy vivimos en la quinta era de Quetzalcoatl, ¿no? Quetzalcoatl, serpiente plumada, que significa donde se legisla a los hombres, y esta quinta edad, toda la existencia concluirá con un catástrofe, o sea, terremotos, lo que predijeron, por ejemplo, los aztecas en 2012, 2017 o 2027, habrá un choque terrible de un asteroide a la Tierra que acabará con la humanidad. La pregunta es, ¿se cumplirá esta profecía? Aquí podemos ver el calendario de los aztecas y principalmente con los 5 divinidades. También los chinos
tienen otra cosmovisión, otra forma de pensar. ¿Ah? Existen infinidad de mitos, ¿no? Mitologías sobre el origen del hombre, de cómo están estructurados en respecto a la religión. Algunos dicen que los hombres vienen de las serpientes, ¿no? Y por otros también dicen, otras mitologías dicen de los chinos, que los hombres han venido desde un lejano espacio, o algunos creen que los humanos han surgido de los viejos, ¿se imaginan, no? La cultura china está fundada bajo la filosofía del Confucio en 551 a 479 antes de Cristo. La lógica de la humanidad, según Confucio, es obedecer, trabajar y ser sabio, ¿eh? Los chinos predicen que el mundo será exterminado por la guerra de los dioses, que finalmente gobernará el dios dragón. Es el señor de la meteorología, que gobierna la lluvia, vientos, el sol, la luna y todo el espacio. Actualmente el socialismo comunista ha tomado muy fuertemente a todas esas culturas, le está volviendo sumamente ateos, ¿verdad? Y no creer en ningún dios. También podemos ver que la palabra de Dios nos habla de dónde viene el hombre, hoy cómo debe vivir y cuál es su finalidad del ser humano, la creación. Y finalmente podemos ver de que todas las religiones, todas las culturas tienen en común de que existe un Dios creador, de que existe un Dios supremo que gobierna, que reina toda su creación. El cristianismo es incomparable, ¿verdad? Las muchas religiones apuntan a mitologías que generalmente caen en su propio o con su propio peso, carecen de fundamentos científicos. Sin embargo, la creencia y la filosofía cristiana ha sido y está siendo demostrada con hechos y evidencias que verdaderamente su historia es hacia antropólogos, sociólogos, arqueólogos, están demostrando que la historia bíblica que ha sido desarrollado es verdad, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué esperar para creer a Dios? La pregunta, ¿verdad? Si los sabios antiguos han creído que las cosas iban a concluir en algún tiempo, nosotros tendríamos que ser mayores que ellos para pensar mejor que ellos. Al contrario, al parecer que el ser humano hoy está siendo cundido con muchas cosas, con muchas ideas del materialismo. Frente a estas confusiones existe una verdad, si quieres llamar el mundo absoluto o relativo. Igual, al final existe. A veces hay que pensar que el mundo está sobre las verdades absolutas, sin caer al fatalismo, obviamente, ¿no? Vemos el mundo que el hombre no controla su contexto, su vivencia. Entonces esto es absoluto, ¿verdad? Existen leyes morales inquebrantables como el amor, la libertad. Entonces también eso es absoluto. No puedes vivir sin dar alimento a tu organismo, por ejemplo. Es una necesidad. Entonces esto es absoluto. No puedes vivir sin dar alimento a tu organismo. Es una necesidad. Entonces es absoluto. Las leyes naturales, morales, aún sociales, fácticas o factuales, como dice Mario Bunge, hay que considerar que el mundo absoluto existe. No todo es relativo, ¿verdad? Entonces, una historia absoluta, una historia, un plan, ¿ah? Que nadie puede mover, así fue, así es, y así será. Entonces entramos a una lógica judeo-cristiana. Esa lógica que no puede ser superada, obviamente, por ninguna paradigma, aún mejor todas las cosas que están sujetándose ciertamente a esa lógica establecida por la palabra de Dios, por la Santa Biblia. De esa lógica le vamos a compartir en esta sesión. Esa lógica llamamos el plan de Dios. El plan de Dios para la humanidad, para su creación, se llama las dispensaciones por edades. Primero, la historia real, lo que ha pasado, verídico. No mitos, ni cuentos, ni filosofías o ideas o invento humano. Segundo, los acontecimientos de hoy, lo que está sucediendo, según lo dicho por los profetas, escritores inspirados por Dios. Los eventos futuros, eso llamamos la escatología. Lo que pasará ya está descrito, no debemos tener miedo, sino sencillamente prepararnos
con gozo y esperanza para esos eventos que avecinan, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que es el mapa escatológico, un mapa que nos va a mostrar desde el principio hasta el fin del mundo. Aquí podemos observar, queridos amigos, la eternidad. La eternidad que inicia, no sé de cuándo ha empezado, la verdad, y cuándo va a terminar, ¿no? Pero por otro lado, en estos puntos rojos que vemos son sencillamente el tiempo que se ha cumplido. Aquí podemos ver el principio. El principio dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Dios ha creado todo perfecto y todo en orden. ¿Por qué? Porque sencillamente es Dios creador y un Dios de orden. Entonces, pero vemos aquí una tierra en caos. Algo ha tenido que haber pasado. La tierra estaba en caos, en terrible confusión, en terrible desorden. Luego Dios viene y otra vez lo que va a hacer es restaurar el planeta Tierra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso llamamos la edad de inocencia. Dios crea a Adán y Eva y toda su creación, ya sabemos la historia, ¿sí? Y luego después viene lo que es la edad de la conciencia, el tiempo de la conciencia. El hombre, antes de la caída del pecado, era inocente, ahora tiene conciencia. Luego llegamos a lo que es el tiempo de Noé, el diluvio universal, ¿no? La negación con agua a la creación, a la humanidad. Llegamos a lo que es el gobierno humano, al Torre de Babel, luego el tiempo de Abraham, los patriarcas, y luego llegamos a lo que es Moisés, y finalmente llegamos a lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, según el almanaque o el calendario gregoriano indica de que los tiempos antes se contaban de arriba hacia abajo, ¿no? Ahí está año 1500, 100, sucesivamente al año 1 llegamos. A eso llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, según el proceso de la historia. Luego llegamos a un punto donde nace nuestro Señor Jesucristo, muere y luego resucita aproximadamente a los 30 años. Sucesivamente luego es de Pentecostés, persecución de la iglesia terrible. Luego empieza lo que es la Edad Media durante 1000 años. Luego llegamos a las reformas y actualmente vivimos el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? A eso llamamos desde la resurrección, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día del rapto, arrebatamiento de la iglesia, se llama el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia. ¿Qué va a pasar después de esto? Va a pasar, la iglesia está esperando lo que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, donde los cristianos, Jesucristo viene y seremos transformados, dice la palabra de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, llegaremos al tribunal de Cristo. Una vez pasado eso, pasaremos a lo que es la cena, a las bodas del Cordero. La iglesia del Cordero, en otras palabras, se va a desposar, se casará con nuestro Señor Jesucristo. Pasado, ¿cuánto tiempo vamos a estar allá en el tercer cielo? Lo que apóstol Pablo lo llama, sencillamente 7 años. Después de 7 años, lo que va a pasar es retornar aquí a la tierra, a eso llamamos la segunda venida de Jesucristo. Y en esos 7 años, ¿qué va a pasar en esta tierra? La Biblia lo llama la gran tribulación, la gran tribulación. Ahí va a empezar a gobernar lo que es el anticristo, ¿verdad? Sellar con el sello de 666, paz falsa va a haber promesas por todo lado. El anticristo aún dice de que va a hacer caer fuego del cielo, y sucesivamente ahí se desatan las plagas, las copas de ira, y la humanidad se prepara para la batalla de Armagedón. Pero la Biblia dice que Jesucristo viene con todos sus santos, quiere decir con su iglesia de allá, los cielos, ya que vamos a casarnos, desposarnos con Él. Nosotros vamos a seguir a Jesucristo y
llegaremos a lo que es al inicio del milenio. En el milenio, ¿qué va a pasar? Va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí va a haber muchos sobrevivientes seguramente y empezaremos a Jesucristo, ¿no? Jesucristo gobernará durante 1000 años. Ahora, algo importante hay que ver. Si ustedes quieren profundizar, bueno, no estamos indicando las citas bíblicas porque quieren saber más. Aquí están muchas citas bíblicas, uno por uno podemos ir mencionando, pero por cuestión del tiempo nos evitamos. Aquí podemos ver las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel empieza desde la reconstrucción de los muros de Jerusalén, con el edicto de Artajerjes, hasta el año 70, la destrucción del segundo templo de Jerusalén, ¿no? Segundo templo judío. Entonces, ahí se cumple los 69 semanas, las 69 semanas, lo que dice en Daniel 9:24, y nos falta solamente la última semana. Y la Biblia dice que esa última semana Dios se ha preservado para este tiempo, exactamente para los 7 años de tribulación. Una semana, como Daniel dice, las 70 semanas, una semana consiste en 7 años. Entonces, esta última semana son los 7 años de tribulación que la tierra va a sufrir terriblemente, ¿verdad? Ahora, aquí podemos ver 3 resurrecciones. Resurrección de los muertos. Cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿A qué se refiere eso? Dios ha tratado principalmente a 3 grupos sociales, a 3 grupos de personas reciben. Número 1, el grupo es la iglesia, o sea, los cristianos. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos los que aceptan la muerte y la redención de nuestro Señor Jesucristo, esas personas, sean judíos, cristianos, gentiles, todos los seres humanos, aquí son los que van a resucitar, pero también seremos arrebatados y vamos a llegar al tercer cielo. Aquí estamos hablando de la segunda resurrección. La segunda resurrección son los judíos. Son los judíos. ¿Por qué? Porque es el segundo grupo, es su pueblo, el pueblo de Dios. Ustedes saben que Dios lo tiene como la niña de los ojos, de sus ojos, Dios al pueblo de Israel. Por eso aún Salmos dice que debemos orar por la paz de Israel. Desde el Antiguo Testamento ellos han estado esperando, así como los profetas, y ellos van a resucitar aquí en la segunda venida de Cristo. A eso llama Apocalipsis la primera resurrección. Bienaventurados los que han sido parte de la primera resurrección, porque ellos van a reinar y gobernar juntamente con Cristo Jesús. Otro grupo de personas son los gentiles, son los pecadores sin Cristo, aquellas personas que no han aceptado, soberbios, personas rebeldes que no aceptan la fe cristiana, que no aceptan a Dios. Entonces, esas personas son condenados. Desde aquellos tiempos, hace 4000 años atrás, están dirigiéndose, ¿no? En el infierno, la Biblia dice eso. Ellos van a resucitar aquí en tiempo final. Claro que sí. Una persona en este momento sin arrepentirse de sus pecados muere. Ellos está dirigiéndose en el juicio final. Y obviamente, ¿para qué? ¿Para ser salvos? No, sino sencillamente para la condenación y para el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Claro que sí, Dios sería injusto después de haber castigado en este proceso de tiempo, estando en el infierno sufrimiento, ahora que salve, ¿verdad? No, sino sencillamente que una persona que cuando muere sin Cristo en pecado, entonces su condenación sencillamente es eterno, ¿verdad? Es lo más triste, querido hermano, querido amigo, ¿eh? Ahora, por otro lado, un poco vamos a ver acerca del mundo espiritual. Hoy, en el mundo, en el espacio podemos ver, la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles que Dios había creado han caído del cielo, que dice Apocalipsis. La tercera parte de los ángeles han sido arrastrados. Ahora, ¿qué son los ángeles caídos? Sencillamente son demonios, son espíritus
en mundos que está, como dice el apóstol Pablo, son gobernadores de las tinieblas, principados, potestades, etcétera, etcétera. Ellos están en el espacio, ¿verdad? Pero por otro lado, hay demonios mucho más fuertes, dice la palabra en el libro de Judas, que están atados acá en el infierno, en el abismo, ¿no? Y esos demonios mucho más fuertes serán soltados para los 7 años de tribulación, para que atormente al ser humano. ¿Qué va a pasar con Satanás y sus ángeles? Los demonios, antes de iniciar el milenio, Satanás y sus ángeles serán atados al abismo. Ellos no tienen potestad. No tienen potestad, por lo tanto, ¿por qué? Porque sencillamente es el reinado de Mesías. Reinado de Mesías. Aquí, antes que se inicie el milenio, bestia y falso profeta son los primeros, son los que van a estrenar el lago de fuego, el anticristo. Son los que van a estrenar el lago de fuego. Después de 1000 años que haya pasado, seguramente los seres humanos se rebelarán fuertemente ante el gobierno de Cristo, ya que tiene aún en su naturaleza caída que han sobrevivido de la gran tribulación. 1000 años ha pasado. Entonces dice la Biblia que Satanás será suelto para que aún a los escogidos va para engañar, ¿no? La batalla de Gog y Magog se desata sencillamente y Dios lo que va a hacer es su justicia. Luego después llegamos a lo que es el juicio final. Los muertos son juzgados según sus obras, dice la palabra de Dios. Entonces, como verán ustedes, este es el mapa de toda la historia para el ser humano, para la creación misma de Dios. Después ya no dice más la Biblia qué va a pasar, solamente dice la Biblia que Dios va a restaurar los cielos nuevos y la tierra nueva. En Salmos capítulo 90, verso 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. David está diciendo, si queremos saber días, y en qué días, y cómo deben ser nuestras vidas, enséñanos a analizar, enséñanos a entender y comprender los días que Dios nos ha dado. En conclusión podemos decir, que Dios dirige la historia del hombre. Dios es parte ciertamente de la historia del hombre, pero también el hombre es una partecita, es una molécula, parte de la historia de Dios que está dirigiendo su creación. Los líderes, científicos, filósofos, grandes políticos, reyes o emperadores han florecido, luego han desaparecido, aunque sus ideales de algunos están vivos. Pero muchas veces son simplemente teorías muertas, ¿verdad? Para Dios el ser humano es uno. ¿Ah? Sin embargo, por causa del pecado, la soberbia y la desobediencia del hombre, Dios trata de una manera especial, específica, con cada uno de los grupos de personas. Así como se ha descrito, 3 grupos de personas. Número 1 son los israelitas o judíos, su pueblo, ¿verdad? Número 2, los gentiles, ¿eh? Los pecadores que no conocen al Señor. Y número 3 es el grupo cristianos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Primero, Israel, a los judíos, que direcciona el mundo a través de ellos dando la ley y su palabra de Dios. El trato fue muy especial con ellos, ¿verdad? Aún en el futuro será único con su pueblo. En Salmos 17:8, Dios lo llama la niña de sus ojos. Dios guarda a Israel como la niña de sus ojos. Segundo, el trato especial a su iglesia, hemos dicho, ¿verdad? Sí, iglesia. Su iglesia es comprado con su sangre preciosa. Es el pueblo gentil, aquellos que han aceptado en su corazón y son seguidos del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es el pueblo gentil, aquellos que han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Jesús dio abundantes riquezas de su gracia y en su bondad, ¿sí? Para con nosotros en Cristo Jesús, dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Tercero, hemos dicho, son personas desobedientes, pecadores y soberbios y las que no están en el libro de la vida, que los mismos se dirigen hacia la eternidad. Ellos serán juzgados
para el lago de fuego. Es la justicia de Dios. ¿Usted en qué grupo está, querido amigo, amiga? ¿Está en el grupo de Israel? Obviamente que usted no es israelita ni judío, a no ser que bendito sea Israel, bendito sean aquellas personas que son parte de este pueblo. Pero por otro lado, usted puede ser persona soberbia, persona pecadora. ¿Ah? No, creo que en este tiempo, vivimos en un tiempo de gracia, debe aceptar la gracia de Jesucristo. Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario y sencillamente esa sangre, ese sacrificio de Cristo no debe ser rechazado por usted, amigo, amiga. Querido amigo, sí, Dios es real. Él es el creador de los cielos y la tierra. Acéptalo en tu corazón. Verás que simplemente estás volviéndote a los planes de Dios. Caso contrario, el pecado te llevará a la condenación eterna. Por eso acepta hoy a Cristo Jesús. ¿Eh? Él siempre ha estado pendiente de ti. Él siempre te ha estado esperando, así como buen padre al hijo pródigo. Esto es importante. En San Juan capítulo 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama mucho, pero el pecado nos aleja de Dios. El pecado te aleja de Dios. Por esa razón Cristo murió por ti. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón y verás que Dios te aceptará como su hijo. Sí, serás hijo de Dios. De repente algunas personas quieren decir: yo no quiero estar condenado a la muerte eterna. Obviamente que yo no soy judío, pero al parecer que estoy en ese camino de condenación. Para usted hay oportunidad todavía. Solamente lo que tienes que hacer es orar. Si usted quiere orar en este momento, ahí donde estás, haz esta oración de fe. Digamos: amoroso Jesús, reconozco que he pecado y estoy lejos de ti. Seguro tú me amas, por eso enviaste a tu Hijo, para que muera por mis pecados en la cruz, y resucita al tercer día, y le pido perdón con todo mi corazón. En este momento abro las puertas de mi corazón, y te invito como mi Señor y Salvador, y posesiónate en mi corazón. Y acepto ese regalo de salvación. Y Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora creo por fe que soy salvo y soy hijo de Dios. Gracias por tu amor. Amén. Si tú has hecho esta oración, querido amigo, amiga, lo que tienes que hacer son sencillamente 4 cosas. Número 1, sencillo. Hablar con Dios. Hablar con Dios, orar. Diariamente, así como habla con tu hijo, con tu amigo, como cualquier persona. Usted habla con Dios. Cuéntales tus problemas, dificultades que tú estás pasando. Habla con Dios. Segundo, leer la palabra de Dios. Leer la Biblia. Dejar que Dios te hable. Tú vas a hablar y deja que Él te hable a través de su palabra. Tercero, congregarte y participar a reuniones en el lugar donde vives. Seguramente hay una iglesia evangélica por ahí, donde se predica Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Anda, congrégate en el lugar. Y cuarto lugar, comparte tu fe. Comparte esta experiencia, porque hay muchos que están, al igual que usted, están perdidos. Necesitan de Cristo Jesús. Con ustedes, querido hermano, hermana, ha sido un gusto compartir una sesión más. Eliseo Tintaya para servirles, y Dios les bendiga. Hasta la próxima sesión.